Para todos los que están aquí, gracias por acompañarnos. Espero que todo nos escuche bien, todas las personas que están viendo. Estamos aquí con la doctora Joana Cañengues, ¿verdad? ¿Estoy pronunciando esto bien, Cañengues? Es Cañengues, sí. Cañengues, sí. Como en inglés no hay una ñ, entonces todo el mundo dice Canengues. Cañengues, sí. Bien, Para los que no saben, yo conocí a la doctora Cañengues, en una rotación que ella estaba haciendo en el hospital que yo estaba haciendo residencia. Y sí, me acuerdo muy bien que estaba en la rotación de cardiología y te vi. Y después hablamos como que semanas después o algo así, empezamos a hablar de todo el proceso. Así es como nos conocimos, ¿verdad? sí. Nos conectó, yo vi que estaba él estudiando el Step 3 Así es y cierto, estás en el entonces, Step 3. y yo me animé a hablarle porque se miraba bien simpático y así, ¿verdad? Bien Buena onda, buena onda. accesible, digamos, no creído. No, no, Entonces porque yo sí. le dije, buena suerte en tu Step 3. Sí, me acuerdo de eso. Sí, sí, porque esto del Step 3 yo siempre digo, hay que tomarlo antes de la residencia y yo lo tomé durante la residencia y era algo que no, Sí. no era muy, muy bueno. Recomiendo no hacer eso. Pero bueno, a ver, entonces cuéntame sobre ti. ¿De dónde eres? ¿A qué escuela fuiste? A ver qué. Cuéntanos, infórmanos. Oh, alguien dice que Claro. no se escucha. Perdón, ¿todos los demás se escuchan? Sí, se Mm, escucha. ok, perfecto, perfecto. Sí, entonces cuéntanos sobre usted. Sí, bueno, yo soy del Salvador. Ujú. Yo me gradué de la Universidad del Salvador. Hay tres facultades principales y yo soy de la Facultad de Oriente. La razón por la que digo esto es porque la mayoría de los que vienen de la Universidad del Salvador son de la Central y nosotros venimos un grupo pequeñito de mi facultad y fue bien difícil encontrar un poco de información. Entonces era como un mundo nuevo para nosotros. Por esa razón lo traigo en cuenta. Pero sí, Ah, de San Miguel específicamente. ok. Oye, fíjate, estuve con JP todo este tiempo, pero nunca le pregunté, tú conociste a JP, ¿no? El doctor Trejo. Sí, Ok. claro, él, ¿Él él es es de él la es de misma una escuela? universidad. No, es de una escuela privada, Mm. la Universidad Matías Delgado, que usualmente vienen bien preparados desde la universidad, tienen bastante apoyo, tienen una red bien grande de apoyo, no solo de los que ya se graduaron, sino que también uno de los directores de la universidad estaba muy apegado. Y entonces mi historia fue con él, conociéndolo en Kaplan, y de ahí pues nos hicimos Ah, amigos. tú estuviste en Kaplan Ujú. con él. Ah, mira, Sí, no sí, sabía. yo Ok. estuve, sí, estuve poco tiempo, de hecho, como unos, podría decir unos 4 a 5 meses y Mm. después, sí, después me cambié a estudiar inglés. Pero vamos a hablar Ok, después sí, un poco después más tocamos allá ese, de eso. después tocamos ese tema. Ok, bueno, ¿por qué te Ok. decidiste venir a Estados Unidos bueno, a trabajar, a ejercer la medicina? Pues fíjate que fue algo que me llamó la atención desde que yo estaba en mi tercer año de la carrera. Usualmente te gradúas a los 8 años, entonces al tercer año yo tuve exposición con un gremio médico de salvadoreños que se graduaron aquí en Estados Unidos y ellos hicieron una asociación que se llama SAMS, es la Salvadorian Medical American Society. Entonces ellos hacían congresos y como te digo antes, nuestra facultad estaba como que allá bien abandonadita y esa vez nos invitaron. Entonces yo tuve la fortuna de conocerlos a ellos y ellos hablaron un poquito de que era posible venirse a Estados Unidos y ahí surgió mi curiosidad. Este, pero no fue hasta que me gradué que ya vi la posibilidad que era tangible, porque Ujú, antes solo era como un sueño que se puede hacer, pero que no estaba completamente concreto. ujú. Hasta que ya me gradué, que la vida me dio la oportunidad de venirme. Ah, ok, ok, interesante. Entonces, ok, dices, fue más o menos cuando te graduaste. ¿Cómo estaba tu inglés en ese tiempo, antes de empezar a estudiar todo esto de los steps? Yo hice unas clases de inglés con una amiga de nosotros
señora Susana Turcios. Ella daba clases en su casa, ella Ujú, había puesto una pequeña academia, pero ella nos preparó más o menos para tomar el TOEFL, cómo escribir, pero cuando yo venía aquí a los Estados Unidos me di cuenta que mi realidad era otra. Entonces me costaba un poco entender los diferentes acentos, a veces escribir también el slang que no lo tenía. Entonces, para mí fue un poco difícil. Por esa razón es que yo agarré clases de English as a Second Language, ujú. ESL classes, y me gradué. Entonces, pero sí, para el Step 1 me aventuré así con el inglés que traía, lo pasé, gracias a Dios, pero me afectó un poco. Entonces, ya después que ya tenía mi inglés un poco mejor, mi examen 2 fue Mejor. considerablemente mejor al 1, sí. Ah, ok. Dándole un número más o menos, del 0 al 100, antes de iniciar los steps, ¿dónde crees que estabas tú antes de iniciar el step 1? Yo creo que un 65%. Yo 60. entendía la mitad, casi un Ok. poquito más, de lo que me hablaban, sí, Ok, ¿y por ahí, sí. qué crees que te ayudó cuando estabas estudiando para el STEP? ¿Qué estabas usando? ¿Estabas usando un thesaurus o te basabas con las cosas que no sabías en inglés, las buscabas en Google? ¿Cuál era tu estrategia? Exactamente eso. Yo tenía mi Google Translator a la Ujú, par y tengo todavía los libros de Kaplan que toda palabra que no entendía, la escribía. Pero generalmente la terminología médica en español y en inglés es bastante similar. Entonces esa parte ayudaba un poco. Pero sí muchas cosas que no sabía las escribía y me tomaba un poquito más de tiempo de leer y comprender, sí, pero porque en español uno lee así, ¿verdad? ujú, Y ya es como automático, pero ya en inglés uno lee, pero tiene que asimilar la información también. sí, 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 sí. Y entonces dices que ya para el step 2, todo esto fue mucho mejor. Sí, claro. Tuve una maestra que yo le agradezco tanto porque ella me tomó un cariño que cuando yo estaba preparando mi otro step, el Step 2CS, que es Ujú. el que te ponen los pacientes, Ah, que ya sí, no sí, sí. existe. eh, sí, ese examen, ella me dijo, yo le bajé un poquito el nivel del inglés y saqué una B, creo que fue. Entonces ella me dijo, ¿qué te está pasando? Entonces yo le expliqué que estaba preparando el examen, que está más enfocada en ese es mi bebé, por cierto. Sí, sí. Y que estaba más enfocada en preparar mi examen y ella me dijo, no, yo te voy a ayudar, enfócate en la clase, pero yo te voy a ayudar a preparar el examen. Ok, Así perfecto. que eso me ayudó mucho. Ella como que me daba guías de qué hacer cuando una palabra no la entendía y que yo tenía que verla en contexto. Ujú, Entonces eso me ayudó a entender cosas que no entendía en el momento y que tenía que entenderlas, pues, porque el tiempo premiaba. ujú. Entonces, eso creo yo que me ayudó. Tuve muchas personas que me apoyaron. Oh, perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a hablar del proceso, todo esto de ICFMG. Sabemos que el proceso de ICFMG es muy largo, ¿no? Desde que inicias con el número hasta cuando por fin te puedes registrar a los exámenes. ¿Tuviste algún problema con tu escuela o cuál crees que fue tu obstáculo más grande en todo este proceso de ICFMG del registro a poder tomar el primer examen? Fíjate que no me costó mucho, de hecho. Mi escuela ya estaba acreditada para ese momento, Ujú, porque es nacional, entonces estaba acreditada y fue como que lo único que sí, no pude hacerlo en mi facultad, sino que tuve que ir a la central. Entonces ellos ya estaban un poco familiarizados con el proceso y ya me firmaron, creo que es la 186 la sí. forma que se llena. Ajá, entonces ellos ya la hicieron y la enviaron. Oye, Pero yo sí supe que tenías que hacerlo con tiempo, así que yo la mandé un año antes. Entonces, cuando ya me tocó hacer el examen, yo ya tenía todo listo. ¿tú todavía hiciste la 186 en papel? Sí, Ok, porque a exactamente. Y mí la también, teníamos que enviar a Filadelfia, sí, sí, sí. a mí también me tocó así, entonces le estaba explicando, por ejemplo, a alguien que acaba de iniciar el proceso, creo que lo inició en el 2019, 2020, que ahora es digital, ya no es en papel, Ah, entonces ya cambió, ahora usa un ajá. sistema que se llama, este,
Notary Gam, en donde es como que con un notario público, pero digital. Y es el Ok, proceso, así que ya no es el proceso así. Entonces, cuando yo le estaba explicando, que no, si antes tenías que imprimir papel, le ponías tu foto, la tenían que sellar, y luego la escuela la tenía que mandar directamente a Filadelfia. Como que, entonces, como que, ay, qué proceso tan tedioso. Y ya tedioso. no es así, ya nada más Sí. es como que, ahí por internet y todo se hace mucho más rápido, que es mucho mejor. Sí, ¿Ok? yo creo que para ese momento había una opción, porque ellos creo que estaban experimentando con esa parte, Ujú. pero todo el mundo decía: Todavía eso está como que en proceso, mejor andate por la vía segura". Sí, Entonces, por eso lo hice. sí, Ajá. sí, sí. Este, sí. Alguien acá pregunta, ¿estará en YouTube? Eventualmente estará en YouTube, nada más que si toma tiempo editar y todo eso. Y no edito mucho, edito muy poco, porque no sé cómo, Ah, pero sí, eventualmente estará en YouTube. Si alguien tiene una pregunta en el chat, pueden dejar una pregunta y la trataremos de contestar a como vayamos con la entrevista. Ok, entonces vamos a hablar ahora de los recursos. Ok, escuché que tú tomaste Kaplan. sí, Sí, así ok. es. Yo tomé Bueno, Kaplan. ok, JP, también JP. He escuchado cosas, la verdad, unas buenas, unas muy malas de Kaplan. ¿Cuál fue tu experiencia con Kaplan? Em, yo no quisiera hablar mal del programa Sí, claro, nadie quiere hablar porque mal, pero sí. sí, yo creo que cada quien tiene una experiencia diferente, Ujú, pero yo creo que puede ser posible sin tomar Kaplan el preparar los exámenes. Sin embargo, en ese momento nosotros no teníamos la información y creo que en ese momento fue como la mejor opción para nosotros. Eso sí que era bastante caro, o sea, ujú. el curso bastante cariñoso, decimos nosotros en El Sí, sí, Salvador. Entonces, tuve que hacer un préstamo para eso. sí. Afortunadamente me lo aprobaron. Muchos de mis amigos que se querían venir no tuvieron esa fortuna, pero sí, uno tiene que endeudarse prácticamente, vender el alma al diablo, como dice, Ujú, para poder sacar los exámenes. Pero sí, no, gracias a Dios, esa parte pues me ayudó, pero pues uno viene cargando ¿sabes? Esa parte de que tienes que pagar el préstamo ujú. rápido, que tienes que tomar el examen rápido, entonces uno se apresura a tomar exámenes. Pero creo yo que Kaplan es una opción buena para las personas que necesitan como nivelar la información o el conocimiento. En mi caso, yo creo que me sirvió porque la escuela de medicina de la que yo vengo es muy buena en el sentido de práctica empírica y te hace muy clínico. Entonces, la parte de teoría, a veces nosotros estamos un poco deficientes y sobre todo que el nivel de conocimiento en los Estados Unidos es de último nivel. Sí. Entonces, sí, yo necesitaba tener esas clases o los libros por lo menos. Eh, el QBank honestamente no lo hice, o sea, yo voy a ser honesta, no lo hice, El pero Q-Bank sí de leí los Kaplan. libros de Kaplan, sí. Ah, ok, ok. Este, pero sí leí todos los libros y a mi parecer, a mí me ayudó. Ok. Por esa parte que te digo que necesitaba nivelar, sobre todo en la parte de genética, inmunología, Ujú, que nosotros allá la vemos en El Salvador como en teoría esto puede pasar y aquí es una realidad. sí. Entonces yo me iba a enfrentar a ver exámenes de laboratorio de genética que no iba a entender. Entonces para mí fue digamos, básico en mi preparación. Ok, ok, muy bien. ¿Y qué otros recursos aparte de Kaplan usaste? ¿Leíste los libros de Kaplan? No hiciste el banco de preguntas, pero ¿qué otras cosas usaste? Utilicé el libro del patoma para preparar Ujú, patología y los videos de patoma. Y en ese me enfoqué. También me acuerdo que en ese tiempo compré la suscripción de Doctors in Training, unos videos pequeñitos. ¿Y qué más? Creo yo. También compré el Master de Boards para el Step 1 y para el Step 2 y K también. Y también el First Aid, que era como que todo ujú. el mundo decía, esta es la Biblia, te la tenés que Sí, aprender. sí. Y el U-Word, que obviamente es como la base del Ujú, examen que uno tiene que hacer. Pero para serte honesta, yo hice nada más el 75% de las preguntas
eh, porque tenía muchas cosas personales alrededor, Ujú. que tenía que como que cumplir con la meta de tomar el examen en cierta fecha. Entonces, así fue como que yo dije, bueno, sé que lo paso y lo voy a tomar, Sí, sí. porque me hice unos NVMEs y entonces lo pasaba y así fue como lo tomé. Ok. Entonces, a lo que escuché, usaste Kaplan, Doctors in Training, Patoma, Ujú. First Aid, UWorld UWorld, y ujú, Master of the Boards. en Master de Ok, Words, sí. perfecto. Este, fíjate, algo curioso. Yo también usé Doctors in Training, fue el curso que usé, Mm. y ya no existe la compañía. Quebró. Ya no. No, no existe. La estaba buscando porque estaba Ajá, organizando unos videos y ajá, me metí a buscarla para ver a ver cuánto costaba porque estaba barata antes, estaba muy barata, era uno de los más baratos que existía y ya no existe. sí. Creo que Wow, y después esos eran eran buenísimos. buenísimos y me gustaban mucho esos Ajá, cursos y eran, sí, me gustaba porque te ayudaba a formular como que tu plan de estudios y luego te explicaba UWorld, perdón, First Aid, me gustaba mucho, pero ya no, ya no existen. ujú. Ok, y usaste los MBMEs también. En los envíos, sí, Ok, perfecto. sí. En cuestión del Step 2, ¿qué recursos usaste? Para el Step 2 solo me enfoqué en el Master de Words para Ujú, Step 2 y UWorld. Y el First Aid todo el mundo me decía que como que no era tan bueno. Lo compré, pero para ser honesta está todavía nuevo porque no lo usé. ujú. Entonces, solo esas 2 cosas utilicé. Sí, Y sí, yo como que creo que fue suficiente. ujú, Sí, a como vas subiendo, como que vas usando menos y menos cosas, ¿no? Como que el Step 1 usas muchas sí. cosas y luego para el Step 3, ¿tú ya tomaste el Step 3? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, ya lo tomaste, obviamente. lo to Usas menos sí, cosas aún, ¿no? Que, una semana antes que tú lo tomaste, lo tomé yo. ay, cierto, sí, Por sí, eso que te digo que nos conectó el Step 3. sí, y Ujú. ¿y qué usaste para el Step 3? Solamente YouWord, Sí. esa fue como mi base, y ya, me fui al examen. Y yo también, nada más usé UWorld. Así que empiezas como que con Ujú. todo y luego al final va como que, ya nada más UWorld. Sí, UWorld es probablemente lo mejor. Alguien acá pregunta, el score en los UWorlds más o menos en qué estaba sacando. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que en ese tiempo, el primero que me saqué, como que fue el detonante de mi ansiedad, fue como 45%, pero cuando ya estaba lista a tomar el examen, estaba sacando alrededor del 60%. Nunca llegué a un 70, y como nunca lo terminé, yo sabía que mi score en sí no era tan importante o el porcentaje, sino que era como para mí aprender la información. Sí. Y como en ese tiempo creo que eran como 3000 preguntas, ¿no? Una Ujú. cosa así. Entonces, yo dije, bueno, en algún punto yo ya repetí temas, ya repetí topics y como no sabía, me tomé el NVMe y ya lo pasaba y ya me fui al examen. Porque ya digamos que para la otra semana ya lo tenía schedule yo, el examen, ya lo tenía agendado. Ah, ok. Sí, fíjate, yo también cuando estaba con UWorld estaba como que en los 65, entre 65 y 70%, pero el score la verdad no importa, como dices Mm, perfectamente, es más que sí, aprendas de la pregunta que estás aprendiendo. Bueno, exacto, sí. pues hablamos de Step 1, Step 2. Tú y yo no tomamos el OET, tú y yo tomamos CS todavía, Sí, que no. a mí me gustó mucho CS, se me hacía muy Ujú. divertido el examen. ¿Dónde lo tomaste? ¿Te acuerdas? Sí, Ah, en aquí en Houston lo Houston. tomé yo. Ah, perfecto. Yo estaba viviendo en Sí. Houston en ese tiempo y lo tuve que ir a tomar hasta Chicago porque ya no había cupo en Houston. Ah, Y y vivía escuchaba como que como a que en 15 Chicago minutos. era ay, de Houston, okey. Yo Sí. escuchaba como que en Chicago era de los más difíciles, en Filadelfia Sí, también, y yo sí, la verdad no sé por qué. es lo que todos decían, ¿no? De que en ciertas ciudades, Ajá. no lo tomes en Chicago o no lo tomes en Filadelfia, porque si lo tomas en Filadelfia repruebas. Y era así, no, me gustó el CS. Ok, ok, una pregunta que siempre hacen. Yo sé que tú sí hiciste investigación, ¿no? Antes de aplicar. ¿Yo hice qué? Se ¿Hiciste cortó un poquito. investigación o hiciste Sí, publicaciones? sí. Cuéntanos sobre eso. Sí, a mí siempre me gustó la investigación porque cuando yo estaba en se no, permíteme, en cuarto año de medicina hubo una oportunidad de unirse
a como un programa piloto de investigación de la enfermedad renal en El Salvador. Entonces yo participé en ese gran estudio, era un mega estudio que estaban haciendo y Mm. desde entonces yo empecé como a tener esa curiosidad de saber cómo era el comportamiento de las enfermedades, por algo que en ese momento, bueno, el doctor Orantes, que es uno de los nefrólogos más reconocidos en El Salvador, era el que conducía el megaestudio que se estaba realizando en El Salvador, una cosa novedosa. El Salvador no tenía un background en investigación hasta ese momento y me acuerdo que él dijo, El Salvador tiene enfermedad renal que no se comporta como en otros países. Y la cosa que a él le daba curiosidad era porque la causa más importante de enfermedad renal crónica en un paciente es la diabetes o la hipertensión. Y ese era el comportamiento mundial. Pero en El Salvador teníamos pacientes que eran pacientes jóvenes y que no tenían enfermedad renal, no tenían diabetes ni tampoco tenían hipertensión. Entonces, a mí me dio curiosidad cómo es que él pudo ver esa parte y que otras personas no. O sea, como lo tomaban así como de que, ah, sí, tiene enfermedad renal, pero no vamos a investigar la causa. Entonces, la curiosidad es una parte muy importante de la investigación. Y ya cuando me dejaban como cosas de investigación en la universidad, yo las disfrutaba. O sea, era como que, Ujú. ay, esta es mi salsa, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo me gradué, te obligan a hacer, más bien uno de los requisitos de graduarte es hacer la tesis. Entonces, mi esposo y una de mis mejores amigas hicimos una tesis que nosotros la disfrutamos como que, ay, nosotros somos investigadores, ¿verdad? Ujú. Y al final tuvimos una nota excelente porque la verdad disfrutamos hacer la investigación. Cuando yo vine a los Estados Unidos era una de mis metas, poder envolverme en investigación. Entonces, pero como que no encontraba cómo, no hallaba cómo entrar al mundo de la investigación hasta que una amiga, bueno, que ahora es amiga, pero en ese momento fue como de esos angelitos que Dios le pone a uno. Ujú. Su nombre es Tania Platero. Ella está haciendo patología, creo yo, no sé si ya se graduó, probablemente es que sí, salió de Baylor, creo. Ella me metió a una como comunidad de investigación que se llama Larkin Community Hospital. Empezó este movimiento de investigación remoto y ellos empezaron haciendo systematic reviews ¿cómo sería? Revisiones Met- sistemáticas, Sí, digamos. sí. Ajá. Metaanálisis no, porque creo que eso toma más tiempo y tú tienes que prepararlo con más rigor, ¿verdad? Pero, y te piden como datos estadísticos. En cambio, el systematic review es diferente. Bueno, esa fue mi primera oportunidad para publicar. Entonces ya me explicaron el proceso de investigación, qué guías tenían que usar y desde tomando la primera experiencia de ellos, empecé con mis amigos a decir, oye, pero nosotros somos doctores, yo creo que nosotros podemos hacer investigación. Entonces, en la parte académica empecé a desarrollarla en hacer publicaciones y eventualmente hicimos un grupo que se llama IMG Research Group, Okay. que originalmente había iniciado solo con salvadoreños, pero después se hizo más personas. Creo que la última vez que chequeé eran como, no sé si eran 150, algo así, en el grupo. Y así hacíamos revisiones sistemáticas. Creo que una vez hicimos un case report, pero era más como literature reviews, systematic Ujú. reviews, em, que eran mini reviews, que eran cosas que tú puedes hacer desde la parte remota. Pero también yo quería hacer investigación presencial y una amiga me dio la oportunidad de hacer en una compañía que hace clinical trials. Entonces, yo pude tener esa experiencia de hacer como, de fungir como clinical research coordinator. Okay. Entonces, ya era como que complementaba un poco desde clinical trials, investigaciones descriptivas y investigaciones académicas y publicaciones. Y así me hice. Y luego conocí otra compañía también que esa me ayudó a hacer como publicaciones originales.
Los systematic reviews son, sabes, como que tú estás revisando ya publicaciones que hicieron, pero Ujú. las publicaciones originales son un poco más valiosas, entonces hacíamos cross-sectionals y eran de los inpatient data, que son los datos ya Sí. que están identificados. Entonces ya podíamos publicar y hacíamos los análisis y hacíamos las investigaciones y así podía ser 5 originales, hice 4 con ellos, más 2 que yo ya tenía, creo que eran como 6 7 6, ajá. Ujú. Y luego, pues, hacía los systematic reviews y mini reviews. Total que cuando ya apliqué la última vez, eran como 17 publicaciones que tenía hechas. Wow, 17 publicaciones para ya al final, la última vez que pudiste aplicar y entraste. Wow, Sí, son esa bastantes. sí. Yo tenía nada. Sí, Yo tuve yo nada. estaba como loca en Sí, mi casa, o sea, pero haciendo papeles y todo. tenías muy buen sistema, o sea, tenías muchos lugares donde tratar de hacer la investigación. Entonces dices que el programa con uno de los que iniciaste al principio se llamaba IMG Research. Ese es el que fundamos, Okay. ¿Y sí. todavía existe? Ah, ¿Todavía se están haciendo publicaciones ahí? lamentablemente, desde que yo ya como que dejé de estar muy pendiente, Ujú. desde que entré ahorita a la residencia, yo siguieron un poquito activos los nuevos, pero ya yo me desligué un poquito porque ya como, Sí, estás muy bueno, ocupada. tengo un bebé recién, Ujú. Felicidades. entonces ya con la residencia, gracias, entonces ya con la residencia, el bebé y pues las cosas de la casa y tengo otro hijo de 8 años, era Sí, como que demasiado, entonces sí, por sí. eso no continué, pero sí, Ok. todavía está activo. Tenemos página de Instagram y de Twitter, todavía están activas. Mm. Ahorita está en standby, pero próximamente probablemente vamos a volver a hacerlo. Perfecto. Dices Systemic Reviews probablemente es una de las maneras más, ¿crees más Más, accesibles para poder tratar de publicar algo? sí, Ok. Ok, sí. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Déjame contestar aquí unas preguntas. Alguien dice, una vez que ya tienes la fecha para el examen, ¿lo puedes cambiar? Sí, lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar cuando aplicas el examen te dan 3 meses para poder tomar el examen y lo puedes cambiar dentro de esos 3 meses mientras no estés muy cerca a la fecha del examen. Sí, sí, tiene sentido. Y de esos 3 meses puedes pedir una extensión, si no mal recuerdo, de otros 3 meses. Pero si después de esa extensión todavía no lo tomas, pierdes el dinero o tomas el examen. Ujú. Eh, ¿Cómo fue el proceso de viajar a Estados Unidos? ¿Cuál fue el visado o eras residente americano en ese tiempo? En mi caso, yo era ciudadano americano, así que no tenía problemas de visa para hacer mis observaciones ni nada así. ¿Tú tuviste algún problema? Hay universidades que te dejan hacerlo con la visa de turista, no tienes que sacar nada de visas con eso. Hay personas que vienen solo a tomar el examen y lo pueden hacer con la visa turista, Ujú. que es una de las cosas que yo recomiendo ahora. Pero en mi caso yo no tenía visa de turista y vine con visa de estudiante, con F1. Y Ah, así ok. me Ah, mantuve sí. hasta que, sí, Y sí, que hasta que ya quedé. la F1 la pudiste conseguir con Kaplan. Sí, con Sí. Kaplan y luego la transferí a mi escuela de inglés. Sí, Mm, y este sí. otro doctor con el que hablé hizo algo muy similar también. A ver, bueno, entonces, Ujú. ¿qué país le fue más cercano para realizar el examen? Lo digo por Centros Prometric en Latinoamérica o directamente en Estados Unidos. ¿Tú dónde tomaste sus exámenes? ¿Los tomaste en Estados Unidos o los tomaste en El Salvador? Aquí los tomé, Ok. pero yo me acuerdo que para ese entonces estaba la opción de poderlos tomar en Guatemala. Guatemala, sí. Sí, Hay una creo lista que y la lista sí. incluye México, incluía Ujú. Venezuela, pero alguien me dijo que a lo mejor ya no existía. Creo que incluía Colombia, Colombia, Guatemala, ajá. y no me acuerdo qué otros países, pero hay una lista en ICFMG sobre exactamente qué países los puedes tomar. Em, Ujú. Se necesita hacer publicaciones para la residencia y es donde puedo realizar estas investigaciones. Eh, no se necesita, ¿verdad? No es como que si no haces investigación no vas a entrar, pero hacer investigación te va a ayudar mucho para poder entrar. Alguien pregunta, me imagino cómo la encontramos, cómo encuentran la página esta de IMG Research? Así nada más, IMG Oh, Research está en Instagram. sí, está en Instagram y está en Twitter. Déjame, yo la voy a poner luego, si Ok, quieres. Sí. bueno, está bien, perfecto. Sí. Ok, vamos a continuar aquí. Hay una pregunta más, ahorita la contestamos. Ok, cuéntame sobre tus rotaciones, tus observerships. Em, ¿Cuántas pudiste hacer?
Vamos a empezar con eso. ¿Cuántas Ah, pudiste hacer? ¿Por sí, cuántas semanas o cuánto tiempo? sí. La última aplicación terminé haciendo 17 meses Oh, wow. de, de observerships. Sí, Sí, sí. Ok. sí, fue un camino largo, sí. Pero al inicio, y como no encontraba como te digo, fue como tenía demasiada desinformación, venía muy Ujú, ignorante. Entonces, buscaba más que todo doctores donde yo podía llegar a la oficina y preguntarles si ellos me daban la oportunidad de entrar, ujú, y usualmente eran doctores privados. sí. Y así me encontré un salvadoreño, de hecho, que fue una de las cosas así bien random que encontré aquí cerca, de hecho, cerca de donde vivo ahora. Entonces, él me dio la oportunidad de rotar con él por cerca de 8 meses, y él era internista, Ok. es internista, todavía está activo. Entonces, él fue para mí una oportunidad tan genial porque me abrió las puertas a entender los Electronic Medical Records. Ujú, Me enseñó a hacer el patient notes, cómo se hacían en los Estados Unidos, y él me enseñó como el acceso de Epic, de Meditech, de ujú, Flex, de Cerna. Había otro, creo yo, que usaban como específicamente ciertos rehab places, ujú. que ellos tenían su propio Electronic Medical Record también, y también me enseñó eso. Ya luego que empecé a escuchar como que no, porque tú tienes que hacer rotaciones en programas universitarios, fue cuando hice hice dos allá en UTRGV donde tú estabas. Ah, sí, sí. Sí, hice dos. Esa vez hice una con el doctor Morales, el cardiólogo, es Ujú. una leyenda en mi país. Y luego hice otra en Houston Methodist, aquí, con un hemato-oncólogo. Am, y sí, tuve varias. Hice otra en Chicago, otra en Florida. Ujú, Anduve por todos lados. Era bastante difícil para mí porque yo tenía para ese entonces solo un hijo de ujú, 8 años. Mi sí. esposo, la verdad es que mi esposo como decimos, la sudó, ¿verdad? Porque le tocaba cuidarlo y estar pendiente de su escuela, y él también estaba estudiando, así que fue una gran ayuda, fue un trabajo en equipo, la verdad. Sí, entonces hiciste todas estas rotaciones. Ujú. ¿Tuviste que pagar por alguna de ellas? Algunas sí, Ujú, y otras no. Por ejemplo, las privadas no me tocaba pagar, sí. pero pagué como dos. Una, la de Chicago, la pagué. Ujú, Creo que eran como 1000 y algo, sí, por mes. Y la otra que pagué también fue el Houston Methodist, que esa también, creo que eran como $2000 que se pagaba por esa sí, rotación. De ahí las de UTRGV no, esas eran gratis. sí. Lo único que pues tenías que aplicar con tiempo porque o sea, hacían como que creo que cupos limitados, Ujú, entonces teníamos que aplicar con tiempo. Sí, sí. tenías que hacerlo como que 3 meses con anticipación, una cosa así. Pero Ajá. el punto, por ejemplo, yo las que yo hice fueron completamente gratis, pero el punto es de que Ujú. puedes hacer rotaciones gratis. O sea, sí, algunas Sí. las universidades, por los programas universitarios grandes iban a cobrar muchas Ujú. veces entre $1000 a $2000, como tú dices. Sí valen la Sí. pena. ¿Tú crees que valieron la pena las que pagaste? Em, sí, porque eran como hospitales grandes, yo podría decir. Ujú, Entonces, las cartas venían de programas. Entonces, a veces lo que yo escuchaba era de que los program directors se fijaban mucho de dónde hicieron la rotación y con quién la hicieron. ujú, Em, yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba muy interesada en hacer una en Harvard, porque al final es como tú estás invirtiendo para algo grande, porque si no te puedes ir en unmatched, y pues es un dinero extra que vas a tener que gastar. Entonces yo por lo que puedo, si tú puedes conseguir rotaciones gratis en universidades grandes, creo que es lo ideal. Pero ujú. si no puedes, creo que vale la pena pagarla. Por Sí, ejemplo, sí. Harvard, si Harvard ellos cobran,
ay, no me acuerdo cuánto eran, que eran como 3,000 por mes, una cosa así. Y yo creo que vale la pena hacer rotaciones ahí, a menos que te encuentres una posición en investigación, por ejemplo. Ujú. Entonces, pero haces conexiones y Sí. conoces gente del ámbito médico que es grande y que eso puede ayudarte a tener una aplicación pesada. Y empiezas a hacer el networking y todo eso con gente que te puede Exactamente, últimamente y escribir tus ayudar. recomendaciones que importan mucho y ayudar en el networking. Ujú, Déjame contestar aquí sí, unas preguntas. Alguien me dice, soy estudiante de medicina. Soy estudiante de medicina, tercer año. ¿Qué consejo me daría para prepararme para la residencia en Estados Unidos? Em, yo pienso que si entre más temprano puedas tomar los steps para que todo vaya moviéndose más rápido, creo que sería algo ideal. O sea, a mí me hubiera gustado tomarlo cuando estaba en la escuela. Probablemente aquí a la doctora también le hubiera gustado tomarlo cuando estaba en la escuela. Es sí. más, te ayuda, ¿no? En el tiempo y todo esto. ¿Tú qué crees? Sí, si hubiese tenido más información, creo yo que eso hubiese hecho, empezar a prepararme desde la universidad para los exámenes. Hubiera sido más óptimo. Sí. Sin embargo, también existe la regla de los 7 años. Ujú. Creo que si tú tomas el Step 1, luego no tienes que pasarte de los 7 años para poderte certificar, una cosa así. Entonces, mi Sí, escuela es de 8 años, probablemente lo hubiese tomado en los últimos años, antes sí, de graduarme. Sí, sí, como a lo mejor un año antes de graduarte, creo que probablemente sería lo ideal para tomar el ajá, Step 1 y luego ya el Step 2 sí, un año o cuando, lo más pronto que se ujú, pueda y luego ya poder este, iniciar residencia. ujú, Y bueno, sí, me gustaría saber si se hace trabajo de investigación. Sí, hablamos ya de ese tema, es un tema muy extenso, creo que no vamos a repetir. Yo no hice nada de investigación, ujú, pero pude entrar. sí, Aquí la doctora hizo sí, 14 14 sí, sí, publicaciones sí, antes de entrar, completamente sí, diferentes. Eh, sí. ¿Cómo manejaba tu tiempo? ¿Cómo manejabas tu tiempo de estudio para el Step 1? ¿Cómo manejabas tu tiempo para el Step 1? ¿O cómo fue tu plan de estudios? Mío, mi plan de estudio. Yo siento que tuve que organizarme muy bien, hacer una estructura buena para poder estudiar, porque tenía cosas, como te digo, alrededor, personales que tenía que también manejar. Me acuerdo que para ese tiempo estaba todavía en la ESL clases, entonces yo tenía clases de lunes a jueves hasta las 12 o 1 de la tarde, dependiendo de la hora, y luego me quedaba en la biblioteca hasta como tipo 7 de la noche, 8, y luego estudiando los libros de unas 2, 3 horas y después me quedaba haciendo preguntas. Ya en el último paso, digamos los últimos 3 meses, lo que yo hacía era que hacía bastantes Q-Banks, bastantes, digamos, ajá, bastantes Q-Banks. Este, y trataba de como que al día siguiente revisar todas esas. Ujú. Ya antes del examen, hacía como en una semana, hacía tres días de 4 bloques, como que si yo estaba Ujú. para tomar el examen, como Sí, sí. para que mi cerebro se acostumbrara a estar las 8 horas sentada ahí. Sí. Entonces, por eso lo hacía. Ok. Ajá. Y ya solo revisaba, digamos, primero revisaba las malas, porque era cuando yo tenía mi atención más elevada, y por último revisaba las buenas, que yo estaba segura que eran buenas, Ujú. pero las buenas que me habían salido por chiripazo, como decimos en El Salvador, Sí, que es como quien dice por suerte, sí. este, esas las revisaba después de las malas. Y así hacía mi sistema de acuerdo a cómo yo me enfocaba, trataba de optimizar mi tiempo para Ok. poder estudiar, sí. Muy bien. El step 2 fue diferente, porque Sí. ya yo más o menos sabía. Entonces, los primeros, digamos, yo preparé mi step 2 en 4 meses, y en ese tiempo sí me tocó manejar más el tiempo porque tenía que encargarme un poco de la economía de la casa. Ujú. Entonces, me tocaba como que salía de un lugar para el otro y luego en el transcurso trataba de estudiar. Entonces, las noches hacía el Cuban para ir repasando las preguntas durante el tiempo libre que yo tenía en el día. Ok. Y así terminé mi step 2, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Él me pregunta cuándo recomiendan iniciar las rotaciones. Yo creo, no sé, en mi opinión, si las puedes hacer después del step 1,
creo que te abre Sí. más puertas, como que los doctores se toman más en serio de que es algo que quieres hacer. Yo creo que a veces si los tomas antes del step uno, no es que no te toman en serio, pero o sea, como que después del step uno, como que ya saben de que esta persona está dedicada, esta persona quiere entrar, Ujú. a diferencia de que no, pues sí lo voy a tomar en un año, en 2 años. Creo que, no sé, para mí eso sería, después del step uno sería una de las mejores. Am, Sí. Aunque yo aconsejaría como el año antes de aplicar al match, sí, sí, sí. porque, ajá, escuché mucho de que necesitabas tener las rotaciones y las cartas actualizadas del Ujú. último año. Sí, eso es Entonces, sí, importante. Ujú, sí, ajá, porque tú no sabes cuánto tiempo te va a tomar preparar el step 2 CK. A veces las personas piensan: "Ah, ya tomé el step 1, el step 2 CK es más fácil", y no es ujú. cierto, es No, siempre complicado. sí, Sí. sí, sí. ¿Algún consejo que nos podrías dar a las personas que están empezando a estudiar para el Step 1 o te hubiera gustado saber al momento de aplicar para el Step 1? ¿Qué consejo le darías a alguien que está iniciando el Step 1? Que si va a estudiar con Kaplan, que lo tome como que un libro, como que está leyendo una novela, rapidito, rapidito, entender el contexto y ya después enfocarte en el U-Word y en el First Aid. Y luego Sí, el patoma, que es muy importante. Eso sí, es mi consejo. Ujú, sí, yo creo igual, igual. Establecer una base primero, yo creo, al menos de que ujú, tengas una base muy, eso, muy buena de la sí, escuela, que yo creo que muchas veces no es la situación. Poner una base, aunque sea una base, y después, yo creo, empezar con UWorld. Y ya después de eso ujú, ya era más puro UWorld y le puedes agregar otras cosas, pero también no usar muchos recursos, porque entre más recursos usas, a veces como que no los utilizas bien, entre más recursos estés usando. Entonces, delimitas a sí, es cierto, recursos y usa esos hasta que ya no puedas aprender nada de esos recursos. sí. ¿Ustedes conocen algo del Couples Match? Yo no sé nada del Couples Match. ¿Tú sabes algo del Couples Match? Sí, yo he visto varios en el programa donde estoy que, han hecho couples match. Mm, Creo que unos están en anestesiología y sus, partners están en medicina interna, o en, qué sé yo, cirugía y el otro en anestesiología. O sea, creo que es una gran oportunidad para la pareja, que si, por ejemplo, uno de los 2 tiene entrevista en el programa, le pueden decir a la persona que les está entrevistando: "Yo estoy haciendo couples match, si tú me podrías ayudar, yo estoy interesado en tu programa, si tú me podrías ayudar a que mi partner también tenga entrevista aquí", y les consiguen la entrevista a sus parejas. Entonces, he escuchado mucha gente que dice que te disminuye las posibilidades, pero a mi ver, como yo he visto personas ahí en el programa, aunque puede ser el bias de que ellos ya estaban en el programa, pero ujú. no sé cuál sería el ratio, ¿verdad? De entre los que Sí, no quedan versus los que sí quedan. Pero esa es la experiencia que ellos me han dicho, que ellos ujú, les consiguieron entrevistas a sus parejas en los sí. programas y quedaron los dos. Ujú. Ah, perfecto, muy bien, sí, porque sería muy difícil, ¿no? O sea, que estés, no sé, casado y que tu esposo o esposa está haciendo en California y tú estás en Florida. Sería, Sí. sería No, lo peor. y no solo tienen que estar casados. Hay, por ejemplo, una pareja que está ahí que son hermanos. Entonces, hicieron couples match Wow, no porque sé ellos qué se... eran hermanos. Ah, Sí, interesante. yo no Nunca había sabía, escuchado de ¿eh? eso, de familia. Siempre había escuchado como que de parejas, pero nunca había escuchado de familia. Sí, sí, no. Así que sí, para Interesante. mí fue nuevo también. Sí. Qué bien, qué bien. Ahorita regresamos a las preguntas, vamos a continuar. Ok, entonces tú has estado mencionando de que la primera vez que aplicaste, no pudiste, que... Hola. Es mi hijo Sí, mayor. sí, hola. Este, que la primera vez no aplicaste. Fíjate, algo que hablamos que yo no sabes de que tú Ujú, entraste a la cuarta vez de hacer match, perdón, de ujú, aplicar al match. sí, Como todos de sabemos, aplicar el match. el proceso en Estados Unidos no es como, por ejemplo, en México, de que tomas el examen y si sacas una calificación alta, tú entras y ya nada más depende Ujú, en dónde entras. En Estados Unidos no, o sea, tú puedes sacar perfectas calificaciones en todos los exámenes y no entrar. En tu sí, caso, tú aplicaste 4 veces y entraste hasta la cuarta 4 veces, vez. ¿Ok? hasta la cuarta vez. Entonces, háblanos de ese proceso, de tener que estar aplicando 4 veces. Sí, fue un proceso doloroso. Ujú. Ya la última, yo ya ni quería. Sí. Yo dije: "Bueno, esta va a ser la definitiva".
Pero sí, inicialmente yo apliqué, como te digo, con mucha desinformación. Yo Ujú. solo tenía mi Step 1 pasado y recién había pasado el Step 2, sí, CK. Yo apliqué tarde esa vez, apliqué diciembre 13, imagínate Sí, cuánto retraso. sí, sí. Sin embargo, en esa ocasión yo tuve entrevistas, entonces Ok. para ese momento fueron presenciales. Entonces Ujú, a mí me tocó viajar. Me acuerdo que hasta en febrero tuve otra entrevista que fue como que ya, yo pensé ya terminó esto, pero ujú. no, o sea, yo tuve entrevista, apliqué, digamos, el 13 de diciembre y como que los 4 días ya tenía yo mi primera entrevista. Fue así Wow, bien, perfecto, bien, bien perfecto. random. Sí. Entonces yo estaba muy feliz y yo dije, ah, sí, yo ya quedé. Que incluso yo sentí que hice mucha conexión con los del programa porque a mí me encanta la música. Ujú, Entonces yo solía, bueno, todavía suelo como grabarme cantando en ujú. una aplicación que se llama Smule y se la presenté al program director y la escuchó y mientras estaba como haciendo la salida, digamos la despedida, él me dijo que cantara enfrente de todos, pero no canté porque me Oh, dio pena, sí. Pero sí sentí yo que me fue bien, y yo que de verdad creí que iba a ser match, pero no sucedió. Y yo dije, bueno, apliqué tarde, recién me certifiqué, no pasa nada, ujú, el próximo año. Entonces, el siguiente año, para ese entonces yo solo tenía 2 meses, no, 3 meses de rotaciones. ujú, Em, y ya después, el siguiente año, me quedé haciendo la rotación con el que estaba, que te digo que era salvadoreño, internista, y me quedé de los 8 meses con él. Y ya después apliqué desde ahí, pero no tomé mi Step 3 en ese momento. ujú, Todo el mundo me dijo, tenías que haberlo hecho. No sé si eso hubiese hecho la diferencia, a lo mejor sí, pero sí me salieron entrevistas, fue para la época de COVID también, me salieron entrevistas y entonces ahí fue cuando empezaron las virtuales. ujú. Em, y como te digo, también sentía como que la conexión para mí con ellos era la música. Entonces, en esa vez, como ya sabía que me habían pedido que cantara en vivo en la otra entrevista, yo Sí. estaba, ahí me iba a saber en la noche practicando canciones por si me las preguntaban. Y sí, me tocó cantarle, me la pasé cantando, le canté al program coordinator, al program director, a algunos faculties. Entonces yo de verdad creía que también iba a ser match, em, pero no hice match. Fue como que, ok, esto no es tan fácil, Sí. vamos a ir a la tercera ronda. Y lo interesante para mí era que siempre los mismos programas me mandaban entrevistas. O sea, era Mm, como que todos los años los mismos programas me mandaban entrevistas. Que de hecho uno de los programas en esa ocasión, como tú te fijas que dicen que tienes que enviar el letter of intent antes de ujú. hacer el ranking. Ese program director él me mandó un correo que unánimemente la junta de la comisión había decidido que tenía highly Yeah, rank, ¿cómo probabilidad se de dice? matchar. Rank to Sí, match, algo así le dicen, ¿no? sí. Sí. Entonces yo dije, ya, yo ya hice match. Ujú, Pero no, o sea, esa es una cosa que yo quiero que sepan que a veces esas cosas pasan y que a veces te hacen creer que tienes algo seguro y no es así. sí. Entonces no te confíes en las cosas que te dicen en las entrevistas, Ujú, porque a veces ellos también están tratando de machar. O sea, tú estás tratando de machar, pero ellos también porque no se sí. quieren ir al match. Entonces, pero sí, la tercera vez, tuve más entrevistas, pero también los mismos programas me venían entrevistando todos esos 3 años. Pero ya esta vez yo siempre quise aplicar a neurología y las primeras 2 veces yo solo aplicaba a medicina interna porque no tenía nadie que me ayudara. Ujú, No, del Salvador no había nadie que había aplicado a neurología antes. Y de hecho, yo no sabía que neurología tenía entrada directa. Según ah, sí, yo, sí. tenías que hacer medicina interna Sí, y sí, sí. luego tenías que hacer neurología, que es lo común. Ujú, Entonces, gracias a Dios, digo ahora, gracias a Dios,
pues que no maché porque ya pude yo conocer todo lo de neurología y cómo se hacía neurología y ya alguien me iluminó y me dijo, no, ¿Así? eh, tienes que hacer, ¿cómo se llama? Rotaciones en Programación mental. neurología primero. Ujú. Sí, Sí, sí. Wow, entonces a la cuarta vez. Cada vez mejorabas el sigue a un la poquito cuarta más, le vez. agregabas más rotaciones, le agregaste el step 3. Sí que ibas Más agregando un rotaciones. poquito más y más. No es como que nada más te quedabas igual y aplicabas el siguiente año. No, le agregabas un poco No, más. sí, Ok. Wow, sí, no, agregaba más rotaciones, sí. ok, este, ok. Am, Muy bien, ¿cómo te gusta hasta ahorita entonces tu residencia? Tú estás haciendo, ok, hiciste match en neurología, ¿verdad? ¿Tuviste que hacer dos matches? Así es. Ok, háblanos de ese proceso, porque es algo 2 diferente matches de neurología. sí, es diferente por ejemplo, cuando aplicas a cualquier otra especialidad, a excepción de dermatología, anestesiología, radio, neuro es una de ellas. ¿Por qué tuviste que aplicar a Ujú. dos? Ah, porque la primera vez, como te digo, todo el trabajo lo venía haciendo en medicina interna. Ujú, Entonces mi currículum gritaba medicina interna. ujú, Ya para la siguiente vez, yo ya tenía como que ya sabía qué programa era ING friendly, cómo aplicar a ellos, y empecé a hacer más networking también. ujú, Como yo no conocía a nadie, me tocó hacerlo desde cero, y creo que la herramienta más grande que tuve fue LinkedIn, ujú, el perfil, el social media para los profesionales. sí, Y entonces empecé a escribirle a los profesores para que me dieran rotaciones. Eso era ujú, mi mayor motivación, conseguir rotaciones para aplicar. Y le escribía a los residentes. Y en eso que escribía, tuve la fortuna de que uno de los chief residents del programa donde estoy ahorita fue como que el ángel que Dios me puso. Él me ayudó, me orientó desde que no me conocía. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar mi número de teléfono, textéame y yo te puedo orientar. Y entonces yo le dije, él me preguntó, ¿en qué paso estás? Dime en qué nivel estás y yo te puedo decir qué puedes hacer. Él ujú, me orientó. Después como que perdí contacto, pero cuando conseguí la entrevista en su programa, por fortuna, no sé ni cómo, o sea, fue ujú, como que la conseguí. Uno de los profesores que me había visto en LinkedIn, como yo me volví bien activa en social media, de repente estaba yo preparándome para irme a tomar el Step 3 ujú. y él me escribió por la mañana, me dijo, Joana, mándame tu AMCID. Y yo, una gran cosa para mí. Entonces, esa fue como que de mis primeras entrevistas que tuve en neurología, Qué bien. em, y que casualmente es el programa donde quedé aquí. Perfecto, muy, muy bien. Pero, o Sí. sea, me refiero a que neurología tienes que aplicar, no, bueno, no sé, porque Oh, depende de los sí, programas, ¿verdad? Hay unos programas que tienes que sí, aplicar a preliminar o transitional y aparte aplicar al programa de neurología, porque es como que empiezan como que en segundo año para adelante, ¿no? Neurología en sí, sí. sí, hay 3 formas de aplicar, Ujú, pues, yo te podría decir. La primera es que tú aplicas solamente a preliminar, ujú, de medicina interna, y vas aplicando también a advance, de neurología, lo que ujú, significaría que tú quedarías en el primer año de medicina interna y el advance ellos te reservan el cupo para el segundo año. sí, Entonces, no empezarías ese año, sino que empezarías hasta el siguiente, ujú, pero ya tienes, digamos, dónde vas a seguir. La otra es que solo apliques al preliminar y terminando, o sea, y mientras estás haciendo el preliminar, aplicas para el siguiente año ujú, para quedar en un advance, que sería para para empezar desde segundo año. ujú, Y están los categóricos, que ya el programa tiene los 4 años establecidos, que usualmente ellos siempre hacen el año preliminar de medicina interna, digamos, con los de medicina interna, y ya a partir del segundo año vuelven de regreso al programa, pero siempre están bajo la sombría del categórico, ujú. como es en el caso mío. Yo quedé en un categórico y el primer año, pues ahorita estoy haciendo el año preliminar de medicina interna.
Ujú. pero soy parte del categórico de neurología. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo te ha ido este año? Tu primer año de residencia, ¿cómo te ha ido? Pues yo siento que bien, las personas aquí son muy abiertas, les encanta enseñar, que es una cosa que creo yo que es muy importante a la hora de elegir el programa. Todo el mundo, digamos, te dice, no tenemos altas expectativas, aquí tú estás para aprender, te hacen preguntas obviamente para ver en qué nivel andas, pero no te sientes intimidado por las Ujú. preguntas. De hecho, es como que te sientes motivado para leer. Entonces, ellos crean un ambiente seguro de aprendizaje en donde creo yo que es la mejor manera en que te inicie la motivación a seguir estudiando. Entonces, Sí. esa parte me gusta, sí. No, muy bien, perfecto, perfecto. Oye, y regresándonos un poco, ¿cómo elegiste a qué programas ibas a aplicar? Cuando estabas aplicando neurología o medicina interna, ¿cómo escogías qué programas ibas a escoger? Ibas a aplicar. Sí, al principio, desde el desconocimiento, Ujú. pagué Macho Resident y Mm, te piden el perfil ahí, ¿verdad? Y que cuánto es tu step uno, cuánto es tu step 2. Y luego pues hice mi presupuesto y esto es lo que voy a aplicar y los mandé sin hacer mayor, porque te digo, apliqué tarde, entonces no tenía mucho tiempo para elegir. ujú, El segundo año siempre usé Match en Resident, pero ya me tomé un poco más de tiempo para elegir los programas que eran IMG friendly, ujú. los que te daban visa, que era como la parte más importante para Sí. mí, digamos, porque no podía aplicar a programas que no dieran, y más que todo eso. Pero ya en el tercero, que yo sentí que yo ya estaba más orientada, ya yo iba haciendo como targeting los programas que estaban cerca, que yo tenía cierto tipo de conexión, Ujú, y yo ya miraba que mi perfil encajaba con los residentes que estaban ahí. Utilicé Residency Explorer esa vez y también el Frida, que es ujú, el de la AMA, y hice mi lista en una hoja de datos. Y luego también, como ya para ese entonces yo era mi tercer match, yo ya conocía gente que ya había quedado. ujú, Entonces yo hacía mi lista de los programas donde estaban mis amigos, digamos, y luego pues los programas donde mi perfil machaba y y pues los otros donde yo iba a tratar de alcanzar las personas o de conectarme con ellos. Y así se hacía la lista. Yo creo que por esa razón me salían entrevistas, porque eran como más, como que mi perfil encajaba con sí, lo que con ese ellos programa. andaban buscando. Sí. Sí. Ok, muy bien. Yo hice algo similar también a como Mm, tú lo mencionas. Vamos a regresarnos a una de las preguntas aquí. Hay muchas, no sé si vamos a contestar todas, pero vamos a contestar lo que se puede. ok. Eh, Quisiera saber promedio cuántas publicaciones se necesitan para el match. En promedio, ¿tú sabes más o menos cuántas publicaciones hacen los que hacen match en neurología? No, es que depende del programa. Bueno, generalmente los programas de neurología casi todos son universitarios, por no Ujú. decir todos. Am, sí te piden un poquito tener publicaciones, pero según lo que yo he visto, andan entre 3 a 5, no son ¿Tres a cinco? muchas. Ok. Sí, 3 a 5 es lo que yo he visto. Pero los datos así, digamos, oficiales, no los tengo. Yo te Ok. lo digo desde mi recuerdo. Sí, Em, nada más para que sepan, en la página de NRMP Match Results, ahí te dice más Ujú, o menos el promedio de cada especialidad. Ahorita no lo tengo ujú, aquí enfrente de mí, pero ahí te dice el promedio de cuántas publicaciones hay por cada especialidad. Este, exactamente. el salario promedio de un neurólogo, ¿tú sabes cuánto es más o menos? Bueno, varía de los estados, Ujú. pero yo he visto entre que, yo no sé, ¿verdad? O sea, yo es lo que veo en las Sí, páginas de internet, sí, que tú pones este salario promedio de un neurólogo en los Estados Unidos. Pero yo he visto que andan entre 240, 240,000 a creo que 300,000 al año. sí. No sé si eso, este, sí, tiene que variar de estado a estado. Debe ser que hay más fondos dependiendo de dónde vayas. Lo que sí he escuchado es de que si tú te vas a un área donde hay mucha necesidad, el salario tiende a ser más grande.
Sí, sí, Así que sí, no. sí, eso es para todas las especialidades. Ujú, ¿En cuál de esos métodos para mejorar el currículum se puede ganar dinero, además de la investigación? Escuché que hay lugares donde se te paga por tu investigación. Hay trabajos de investigación, hay Clinical Research Coordinator, que creo que tú hiciste, que es un tipo de trabajo donde te pagan ujú, y nada más el problema es de que te vayan a agregar como autor o que te vayan a incluir en la investigación en sí y no tanto en, no sé, que te hagan hacer otras cosas. Pero esa es una de las muchas carreras que hay en research, porque hay muchas. sí. Sí, yo lo que yo me acuerdo que yo hacía era como, hay investigaciones que te van a llevar a conocer cómo se lleva a cabo la parte, digamos, de el protocolo y otras investigaciones que te van a llevar a publicaciones. O sea, para mí son, como que te digo, te la divido, porque si tú trabajas como Clinical Research Coordinator, usualmente lo que tú estás haciendo es una investigación que se puede llevar de 3 a 5 años y a Ujú. veces hasta 10. Entonces, Sí. tú no vas buscando publicar con ellos, o por lo menos no es esa tu principal razón. Más que todo tienes que conocer cómo es el ámbito de la investigación y hacer conexiones también dentro del ámbito, ¿sabes?, de la publicación. Y luego están las investigaciones que te llevan a publicaciones, que son como más académicas. Ujú. Entonces, en esas, por ejemplo, los cross-sectionals, que tú puedes agarrar datos que ya están establecidos y solo creo que tienes que pagar por esos datos. Los datos estadísticos ellos te los dan y luego tú los tabulas, buscas a un estadístico o cualquier cosa, ¿verdad? Que te ayude como, o si tú eres proficient en eso, Ujú. pues lo puedes hacer. Y ya tú haces como que, describes los datos que tú hiciste y los haces en un manuscrito y eso sí te lleva a publicar. Ok. Entonces, hay que tener en consideración esas cosas porque a veces hay personas que dicen, me quiero meter como Clinical Research Coordinator o como Research Fellow y no voy a publicar nada. Entonces, voy a estar 2 años o un año Sí, en ese lugar y no voy a o sea, publicar nada. ujú. Muy cierto, muy, Entonces, muy al cierto. mismo tiempo tienes que ir haciendo las dos cosas. Sí, Ese sería mi cosa. Sí, tu objetivo es tener publicaciones. sí, no, muy cierto. ¿Cuáles son los ámbitos de trabajo más comunes para un neurólogo? Depende, si a ti te gusta estar en el ambiente clínico, está creo que abriéndose mucho el campo de los neuro hospitalists, Ujú. así como los hospitalistas, de medicina interna, también los de neurología tienen sus neuro hospitalists. Pero si luego tú quieres hacer un fellowship, la mayoría de los fellowships de neurología son un año, a excepción de creo que neurocritical care. Y no me acuerdo cuál es el otro, que sí te lleva como que 2 años o sea, Ujú. 2 años más. Pero la mayoría es un año, entonces le agregas eso y pues te quedas trabajando de eso. Y hay personas que les encanta outpatient clinic, que creo que la mayoría de neurólogos hace. Sí, sí, los que he visto muchos hacen, muy pocos hacen como que, neuro hospitals, donde nada más te dedicas a estar en Ujú, el hospital, no tienes clínica, tú eres puro hospital. Muy pocos ujú. he visto que hace eso. La mayoría como que es la combinación, ¿no? De que hospital y clínica, hospital y clínica. Y que Y toman sí, como, dependiendo en el grupo, también varía, ¿no? De que yo pues unos días voy a estar en el ujú. hospital, unos días en la clínica, varía mucho. Ok, Sí, vamos a claro. ver. Este, ¿Qué tipo de preguntas te hicieron en las entrevistas? Am, Hay formatos ya establecidos de qué es lo que te van a preguntar, qué tipo de preguntas, como que están encajadas con ese tipo de, ¿cómo te digo?, de topic. Por Ujú. ejemplo, me acuerdo que para conocerte a ti hay cierto tipo de preguntas. Las preguntas Sí. de entrada, hola, dime acerca de ti. Tell Ujú. me about yourself. Son las típicas, ¿verdad? Sí. La otra es como que, ¿de dónde te graduaste? Tell me your background, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa es como para conocerte y tú ya tienes que llevar, digamos, hecho un cierto guión ya bien armonizado de practicarlo bien
para esa pregunta, porque ese Tell Me About Yourself te puede llevar hasta 5 minutos, Sí, cuando en realidad tienes que hacerlo menos de 2 minutos, sí. ¿verdad? Unos Porque va a haber 90 más segundos. preguntas, va a haber más preguntas y quieres que sea Ujú, como que un back and forth, no, no nada más tú hablando durante toda la entrevista. exactamente, Sí. sí. Y ya luego Y pues están las behavioral ujú, questions, que también van en otra casilla. Entonces, sí, tú puedes buscar mucha información. La AMA tiene un set de preguntas muy ujú, buenas también, que tú las puedes variar, ¿verdad? Las variantes, digamos, de lo mismo, pero preguntado en otra manera. sí. Y algo que a mí nunca me hicieron, no sé si a ti, a mí nunca me preguntaron nada médico. Todo era como que preguntas sobre tú, como tu persona, cómo actuarías en Ujú. ciertas situaciones, las behavioral questions, pero nunca me preguntaron algo de que, ¿qué harías en ese tipo de paciente? A mí sí, Ah, sí, sí, fíjate, qué bien. sí. Bueno, no sé Me si qué bien. tuve tuve 2 programas que me hicieron preguntas clínicas. Te Ah, mira. ponen un caso clínico, te dan una viñeta Ujú, y luego te dicen, dime tus diferenciales y dime qué harías. mm, Entonces, ajá, sí me acuerdo que em, fueron en 2 programas y los 2 programas, me preguntaron, o sea, me dieron entrevista los 3 años seguidos, los últimos 3 años. mm. Entonces, a lo mejor la respondí bien, no lo sé, Sí. porque No, tú no pues sabes, si no te sabes siguen si dieron la invitando, respuesta correcta. probablemente sí, si te siguen invitando. Sí, Este, alguien acá pregunta, ¿cuándo dijiste que hiciste 12 investigaciones, verdad? 12 antes del match. 17. 17, me perdí. Ujú. Este, antes de tu match, la cuarta vez, tenías un total de Sí, 17 antes de la última vez. Ok, sí. ok, entonces, y alguien quiere saber, si tú quieres compartir, ¿cuántos años tienes? ¿O a qué edad? Claro, yo no tengo problema con eso. Yo tengo 33 años, Ah, ok. orgullosamente. Ah, ok. Ay, le Sí, pegué acá. Muy bien, perfecto. ¿En qué punto de la carrera recomendarían dar el Step 1 o Step 2? Creo que hemos mencionado que más o menos, si yo sí, lo pudiera hacer un año antes de graduarme, sería lo mismo yo. probablemente lo Ujú, inicial. Hay que hacer ujú. Patoma definitivamente. Yo creo que no, ningún curso, bueno, Ah, yo no bueno. sé, yo creo que ningún curso Ujú, es definitivamente a excepción de UWorld. okey. Para Sí, mí, ese es ese es el que sí, tienes que hacer. ajá, Los demás sí, es como que te van a ayudar. Por ejemplo, Sketchy es muy bueno, no lo tienes que hacer. Patoma, sí, excelente. No lo tienes que hacer, pero okey. hazlo. O sea, no hay razón por la que no lo deberías de hacer, es Patoma. Sí, yo Eh, creo que depende de tu background. sí, Si tú sientes que necesitas, hazlo, sí. porque No, no, si o puedes sea, hacer es un mejor curso, tener más, sí. sí. Ujú, Un curso sería ideal, como digo, establecer una base con un ujú, curso, ya sea, ahorita hay muchos. Hay ujú, Lecturio, Boards and Beyond, Kaplan, obviamente. A mí Kaplan se me hizo muy caro. La verdad, ujú, nunca tuve la menor idea de hacer Kaplan ujú, simplemente por los precios. Pero ahorita está ajá. Kaplan, Boards and Beyond, Lecturio, USMLE RX es otro Ah, curso. sí, Y hay muchos cursos mucho más baratos mucho. que Kaplan que yo creo, en mi opinión, yo recomendaría probablemente primero, aunque nunca he hecho ninguno de ellos, pero a lo que he escuchado de Kaplan, creo que haría los otros que son un poquito más baratos. Sí. Este. ¿A cuántos programas aplicaste? La primera vez, la segunda vez, la tercera y la cuarta. La primera vez apliqué a 67 programas. Ok, Em, la segunda vez apliqué a 120. La ok. tercera vez apliqué a 150. Y la última vez, que era mi definitiva, solo apliqué a 40. Wow, fíjate, aplicaste a menos, es cuando ahí entras. Sí, No, qué bien, muy bien, felicidades. sí, porque yo Felicidades. decía, estoy aplicando a tantos programas y no me llaman, y siempre me llaman los mismos. Entonces, me aseguré de aplicar a los mismos donde me llamaban, Ujú, y luego, pues, agregué uno que otro que estaba, digamos, encajando con mi perfil. ok, muy bien. ¿Estuviste trabajando mientras estas veces que no hiciste match? Em, no sé si estoy permitida decir Ah, eso. bueno, mejor no nos brincamos esa pregunta, Sí, entonces. sí, Nos brincamos esa pregunta. sí. ¿Crees que neurología es IMG friendly, la especialidad de neurología? Sí, sí, yo siento que sí. Por ejemplo, en el programa donde yo estoy, em, todos los programas, pues, como medicina interna, familiar, cirugía, ortopedia,
tienen solo más que todo US Medical Graduates Ujú. o que se hayan graduado de su misma escuela o cercano o en Texas o cualquier cosa que esté cerca de ahí. Mi programa de neurología es el único que es 100% IMG. Entonces, yo puedo decir que ¿Cien por sí, ciento es un IMG? 100% IMG. Wow, Los 6 que quedamos somos de afuera. wow, Y sí, y históricamente creo que anda por ahí, anda como en, creo que dice 88 o 87%, no sé, no revisé este año, pero ese era más o menos el porcentaje que tenía, pero por lo menos en el año donde yo me quedé, el 100% eran IMGs. excelente. Wow, no sabía. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas de dermatología o tecnología para los USIMG y non-USIMG es más difícil para nosotros que otra transmisión interna y de serlo es qué tan difícil? Oftalmología y dermatología son increíblemente difícil para un Sí. US graduate, graduado de escuela americana. Para un USIMG, no te digo que es imposible, Ujú. pero muy difícil. No sé qué opinas Sí. tú. Lo mismo, Sí. a menos que tú ya tengas una ruta, trazada desde hacía mucho tiempo, que Mm, tus conexiones estén tan fuertes de que sí puedes lograrlo. Porque me acuerdo de alguien que quedó en una de las especialidades más exclusivas, creo que era neurocirugía, una cosa así, no me acuerdo. ujú, Y pues era como que un grupo selecto que quedaba. Y esta persona empezó a trabajar en su currículum desde que estaba en la universidad en El sí, Salvador. Entonces, y quedó. Y, o sea, esas cosas son como de una en un millón, o sea, sí, según yo, ¿verdad? sí, sí. Porque incluso para los americanos, como tú dices, es difícil quedar, ya no digamos de alguien que viene de un país del tercer mundo. Entonces, ya él ya tenía como que esa meta, ya tenía dónde venir a hacer su investigación, porque él trabajó en investigación sobre su especialidad, y entonces ahí hizo las conexiones, y Sí. ya él tenía como que, yo no puedo decir como sponsor, pero tú sabes esto de que como em, tienes tu mentor que te lleva caminando y te Ujú, presenta a las personas hasta que tú consigues la meta. Entonces, él tenía sus mentores así que lo ayudaron. sí. Si tú no tienes eso, yo lo veo bien difícil, pero no imposible, Ujú, porque yo no teniendo ninguna conexión que en neurología creo que se puede hacer, lo único que hay mucho trabajo que hacer. Eso sí, o sea, hay que tener los pies sobre la tierra y decir, si quiero hacer esto, me tengo que poner las pilas, porque sí. no es algo fácil. Sí, es algo que, por ejemplo, yo he notado en las escuelas americanas tienen grupos de interés desde primer año. Y hay uno de los estudiantes, así varios de los estudiantes que he conocido, por ejemplo, desde primer año, los que quieren entrar como que a las súper competitivas, neurocirugía, dermatología, Sí. ortopedia, que desde el primer año están así haciendo investigación en esa especialidad, están yendo a hacer prácticas con los doctores en el hospital. No tienen que hacer eso, pero ellos van, Ujú, consiguen mentores, consiguen alguien que y durante los 4 años están trabajando en esa aplicación para poder aplicar en el cuarto año. Y ellos están creando su currículum desde el primer año y saben de que eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Y así es como tienes que hacer, la ujú, verdad. Si quieres entrar a esas especialidades súper, súper competitivas como dermatología, ortopedia, neurocirugía, es como que empezar desde que eres estudiante para poder tener una posibilidad de entrar. Y si eres IMG, aún más. Tienes que estar trabajando definitivamente desde ese tiempo. Em, ujú. ¿Cuánto tiempo te preparó para prepararte para cada step? El step 1, como te digo, creo que lo hice corriendo, Ujú, por el hecho de que tenía que hacer una fecha límite. Creo que me tomó como un año como 3 meses, creo que fue. ok, Este, ajá, pero en ese intervalo tenía que hacer muchas cosas y como te digo, también tenía mi escuela. O sea, aparte del step 1 estaba la escuela del ESL y las ujú, cosas personales que también tenía que tener en cuenta. Entonces, yo, si iba a llevar ese ritmo, necesitaba un poco más de tiempo de preparación. ok, Estoy casi que segura. Para el step 2, hice 4 meses dedicados.
Y cuando te digo dedicados, era 5 horas cada día por lo mismo del intervalo, ¿verdad? Que tenía que ir de un lugar a otro. Em, pero en esos 5 horas yo contaba la hora de hacer el Q-Bank, las 40 preguntas. Entonces, después las otras 4 horas era para revisar las preguntas. Y así, así. Ok, ok. Y el step 3 creo que el mismo tiempo más o menos, 5 horas, porque yo estaba haciendo rotaciones al mismo tiempo y también me tuve que mudar a McAllen esa vez, entonces era como Ujú. que mucho. Al final lo hice en un mes, fue súper arriesgado, yo no lo recomiendo, pero yo lo que quería era tener mi step 3 antes de Sí, aplicar en la tercera vez. Esa fue la tercera vez que ya llevaba el step 3. Sí, pero sí, es que yo trataba como que de optimizar mi tiempo porque no tenía mucho. sí, Entonces sí, así sí. hacía. Le sigo Ujú. pegando aquí el micrófono. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, a ver, porque ya son las 9:20 y esto nomás, bueno, acá, y esto nomás iba a durar 1 hora, ya nos vamos a 1 hora 20 minutos y quiero Sí, respetar tu tiempo porque hay cosas que hacer. Una última pregunta. Ok, vamos a ver. Ok, ya hiciste todo, ya hiciste match. ¿Qué es lo que recomendarías si te estuvieras hablando a tu ti, a Joana de hace, mm, no sé, 5, 6, 7 años, cuando iniciaste todo ese proceso? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál es tu mejor recomendación que le pudieras dar a cualquier persona que está estudiando ahorita o que está no iniciando correr, el proceso? ¿No correr? sí, Ok. no correr, prepararme, antes de tomar cualquier paso. O sea, incluso antes de venir a los Estados Unidos, yo tenía que haber preguntado, aunque no hubiera personas en mi país, pero por lo menos investigar afuera, en Estados Unidos, como que empaparme de información y luego, teniendo la información, tomar decisiones. Am, esa sería como que la parte importante. Y la otra es empezar a estudiar desde antes de graduarme. Eso es algo también que yo me hubiese aconsejado. Y la Ok. otra es que no siempre, yo tenía esta costumbre, digamos, ajá, que no me gustaba fallar. Fallar se permite. Si Ujú, estamos en esta vida y uno puede fallar y no ser tan dura conmigo misma en los momentos en que tal vez no tienen la respuesta que uno quiere. O sea, a veces son cosas que tienen que pasar para que uno aprenda. ujú. Y ya después uno se da cuenta de que sí son cosas que tienen que pasar para que hayan cosas mejores. Y eso es bien difícil verlo en los momentos oscuros. O sea, para Sí. mí, esos 4 años de estar aplicando fueron momentos oscuros, aunque las personas no se daban cuenta. Yo siempre trato como de sonreír y de ser tranquila, ¿verdad? Ujú. Pero sí pegan, o sea, cada rechazo le da a uno duro. Hay una película que yo les recomiendo que vean, que es de un astronauta. No me acuerdo cómo se llama, creo que es Miles Away, 100 Miles Ah, sí, Away, algo del así. astronauta mexicano, algo así. Sí, él aplicó, creo que fueron 12 veces o 11 veces a la NASA y no quedaba hasta que por fin quedó. Entonces, creo que si uno tiene un objetivo, no rendirse, aunque uno no pueda. En el caso de él, su esposa le sirvió de apoyo y en mi caso, mi esposo y mis hijos fueron como que, ya por último ellos eran los que me llevaban arrastrada, sentía Ujú. yo. Como te digo, la gente no se daba cuenta, pero fue muy, muy difícil y a veces hay que permitirse fallar. No es malo fallar, Sí. porque uno aprende de esos errores. Perfecto, sí, estoy completamente en acuerdo con todo lo que dijiste. Sí, Ujú. muchas gracias por tu tiempo, tratar de contestar todas estas dudas que yo sé que mucha gente tiene. No sé si tengas unos 7 minutitos, o sea, van a ser las 9:23, que nos vemos aquí hasta las 9:30. Si Sí, tienes siete no, claro, minutitos claro. para alguien que quiera Sí, hacer, puede levantar la mano y podemos hacer unas preguntas, así por voz o por video, si alguien quiere, ok. o si no, las pueden escribir acá otra vez, pero vamos aquí, a ver, Sí, claro que bien, sí. vamos a ver. Sí, estoy Eduardo, tratando de buscar mis... Ah, sí, dale, dale, dale. Sí, vamos a ver. Eduardo, Hola, buenas noches. buenas noches.
Hola, doctor Rivera, mucho gusto, siempre lo Hola, sigo. Estoy gracias. aplicando el step. Voy a poner la cámara. Ok, Disculpen, vine un poco tarde está porque bien. pensé que era 8 de la noche, hora de acá, Ese siempre es pero un problema eso. sí, pero bueno. Hola, doctora, mucho gusto. Mucho Estoy gusto. aplicando a neurología. Voy a tomar el step 1 a finales de año. Tengo como que dos preguntas, tres preguntas, ay, disculpe. Tres preguntas como que un poco importantes. Número uno, yo soy un EMG que tiene una discapacidad motora. Yo tengo una lesión incompleta medular y yo camino con bastones, pues. Me gradué de medicina, pero esa es una larga historia, pues. ¿Cree que eso sea como que un impedimento a la hora de aplicar a los programas de neurología en Estados Unidos? Y esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos, pues yo como llegué un poco tarde, me gustaría saber dónde está haciendo su residencia y a qué programa aplicó, ¿verdad? Para un futuro tener en cuenta, ¿verdad? Le agradezco mucho. Ok, Joana, si no, Claro. algo nada más. Ujú. No siempre decimos los programas porque es algo personal. Oh, perdón, Si te, perdón, si te, perdón. si te sientes cómoda diciendo definitivamente, pero si no, está bien. Nada más quiero mencionar eso. Ok, perdón, lo Ok, siento, No, no claro, está bien, no hay problema. claro. sí. Sí, la discapacidad o capacidad especial, diría yo más bien, no es impedimento para nada. Yo conozco de un amigo, que él creo que tiene un problema en una mano, eh, tiene de hecho una prótesis y pues él estupendamente sacó unos scores increíbles. Entonces, él hizo pre-match en un programa de Nueva York. Entonces, créeme que eso no es impedimento. Prepárate para tu entrevista, nadie va a verte como, sabes, menos que los demás. De hecho, creo que a veces hay que tomar ventaja de esas cosas. A veces lo que tú piensas que son maldiciones son bendiciones. Y de hecho, creo que hay un grupo, no, esto creo que no es oficial, pero siempre tratan de tener diversidad en los programas, y tú podrías entrar en esa parte de la diversidad. Entonces, toma eso, empodérate de eso, prepara tus exámenes, prepara tu camino y yo creo que puedes lograrlo. Ok, perfecto, perfecto. Muchas Eh, gracias, doctora. ¿Una otra pregunta? Hola, doctor. Oh, sí. Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Ok, quería preguntarle de qué tanta importancia tiene tu año de graduación como ING, porque quizás nos demoremos más para aplicar a las STEPS. Entonces, quería preguntar si el año de graduación es muy, muy importante para aplicar a algún programa. Ok. La edad no importa. No es la edad, sino importa el año que te graduaste. O sea, cuánto tiempo has pasado de cuando te graduaste. Eso es lo que va a ser un factor límite, la verdad. Entonces, si te fijas en los programas, en las páginas de los programas, unos programas dicen, nosotros solo tomamos gente que se graduó hace 3 años. No pasamos más de 3 años, no consideramos. Otros dicen 5 años, otros dicen no nos importa. Yo, por ejemplo, entré a mi primera residencia a los 31 y me gradué en el 2016, así que han pasado casi 4 años cuando apliqué para residencia. En tu caso, estás iniciando a los 30, ¿a los cuántos? Los Yo 33 tengo ahora. 33. Sí, Sí, pero entonces, acuérdate que yo apliqué desde el 2019. Entonces empecé aplicando, yo me gradué en el 2015, para que lo sepan. Cuando yo apliqué yo ya tenía 7 años de haberme graduado. Entonces, sí es difícil, pero hay programas que, como dice em, José. yo le digo doctor, vea, yo siempre le José. digo doctor, ajá, pues, el, yo siempre le digo doctor Rivera, yo no sé por qué desde el día uno, este, sí, entonces, hay programas de que no les importa la edad, pero tienes que buscarlos y a veces hay cosas en las aplicaciones que les gusta mucho y que pasan por alto lo del año. Yo creo que lo más importante es que hagas rotaciones recientes, y buscar tu buena conexión o
la red de conexiones, que creo que es una parte también importante. Y una cosa también que yo no he mencionado, que creo que es key, o sea, es como una llave que te va a abrir o no te va a cerrar una puerta, encontrarte el mentor correcto. Ujú. Y yo sugiero que siempre sea un profesor de un programa universitario, Sí. porque es la persona que está más orientada en el proceso de aplicaciones, y te va a decir más o menos qué es lo que tienes que hacer en base a tu background. Sí, sí. ¿Tienes Sí, alguna muchas otra gracias. pregunta? RR. No, ok. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más antes de terminar todo esto. Hola, perdón, buenas ¿Sí? noches. Buenas noches. Buenas Un noches. poco en relación a la pregunta anterior, Ujú. ¿cuál es la mejor forma que vos considerás o que ustedes consideran en realidad de conseguir esta conexión o esta relación con algún docente o profesional de allá? Ok. Sí. En mi En, caso, ujú. sí, en mi caso yo te digo, yo utilicé LinkedIn. La otra herramienta que yo he visto mucho es, bueno, ahora es Xspace, ¿cómo se llama? Sí, es Xspace, Twitter. Oh, I Twitter. don't know, no sé cómo Sí, se llama ahora, el pero Twitter, sí, sí, sí. Twitter, sí. Este, allí hay muchas personas que te pueden ayudar. Yo me acuerdo que la O s- tercera vez que me fui, que no maché, yo puse la publicación en LinkedIn y también en Twitter que no había machado y que buscaba personas que me ayudaran. Yo no se imaginan la increíble respuesta que tuve de personas que me quisieron ayudar, que me revisaban mi currículum, que me aconsejaban y que de hecho me ayudaron a prepararme las entrevistas. Entonces, a veces no hay que tener miedo a usar social media cuando uno no tiene conexiones. Sí. Pero si tú sabes de un amigo que está en un programa, pídele que te ayude a conseguir un mentor, porque entonces ya la gente tiene un poquito más de confianza porque ya hay alguien que te respalda. Dice, ah, no, yo conozco a esta persona y sé que es una buena persona. Y ese fue mi caso JP, Juan Sí, Pablo. sí, Y sí. él andaba hablando por mí, pobrecito, él era, fue uno de mis, eh, creo que fue uno de mis paños de lágrimas y también fue alguien que me abría los ojos y me hablaba con la realidad. Entonces, búsquense amigos de que les vayan a conseguir, digamos, una conexión con algún profesor y si no pueden conseguirlo, por lo menos utilicen las redes sociales de una manera adecuada o óptima, podría decirse. Sí. En mi caso, yo estaba viviendo en Texas en este tiempo y literal iba a las oficinas de doctores y les preguntaba, ¿puedo rotar contigo? ¿Puedo rotar contigo? Y muchos Ujú, me dijeron que no, y es algo que hay que perderle miedo a pedir ayuda y ujú, perderle miedo a que te rechacen. También muchos te van a rechazar, pero solo toma una persona, la verdad, solo toma una persona que te diga que sí. Y con esa persona empiezas a conocer más gente, más y más gente, y tu networking crece y crece y llegas al punto en que puedes pedir más ayuda a gente que ya conoces y creo que así es como es. Pero tenerle, perderle miedo al rechazo y perderle ujú. miedo a pedir ayuda. Creo que es lo más importante ahí. Oh, Este, y la otra cosa también que es importante es únete a las asociaciones. ujú, Por ejemplo, yo en mi caso, como yo estaba como relacionada a la neurología, yo me uní a la Alzheimer's Association. sí, Entonces empecé a trabajar con ellos como por 3 años. Ahorita estoy como un poco, como les digo, me he apartado un poco de eso, pero yo creo que eso es algo que te puede servir. Y si puedes participar presentando abstracts ujú, en conferencias de asociaciones sí. de la especialidad Porque que no, tú puedas, hazlo también. no tienes que ser residente o estudiante en Estados Ujú, Unidos para presentar en estas organizaciones de, por ejemplo, ACP, American College of Physicians, para medicina interna. No conozco mm, las de neurología, pero para medicina de urgencias es ACEP, American College of Emergency Physicians. Para todas esas cosas no tienes que ser parte de la organización. O sea, puedes ujú, presentar y te puedes inscribir gratis. A veces hay un costo que no es muy caro, pero todos estos te ayudan. Me acuerdo rápidamente cuando estuve en ACEP en Dallas, que tuvo la conferencia de Texas, fue en Dallas. Había IMGs ahí que ellos estaban así ujú, como que buscando los program directors para hablar con ellos,
O sea, es algo que Ujú. sucede y creo que todos tenemos que hacer. Y como les digo, hay que tenerle el miedo al rechazo, un poco de perder algo de vergüenza porque estás yendo a pedir ayuda y hay que, hay que perder ese miedo, yo creo. Pero sí, a las Sí, organizaciones no, van a ayudar mucho. sí. Y a veces a esas personas te pueden decir que no, pero te pueden conducir a personas que sí te pueden ayudar. Sí. Entonces, ajá, es cierto eso, perder la pena. Sí, y yo creo que con eso, Carla, mil disculpas, pero creo que ya nos tenemos que retirar porque aquí la doctora ha de tener cosas que hacer. Joana, cuando quieras te puedes retirar. Voy a contestar esta pregunta nada más para contestarla. Pero muchas No, gracias sí, por tu está bien, tiempo. no, ¿Estás segura? sí, sí, no hay Bueno, ok, problema. una Ahorita mi más. esposo tiene al bebé. Ok. La entrevista completa va a estar en YouTube probablemente durante los siguientes 2 o 3 días. Carla, ¿te puedes quitar el mute y contestamos tu pregunta? No. Sí, Ok, hola, buenas sí. noches. Buenas Un noches. saludo a los dos. Doctora, mucho gusto. Yo el año pasado recién me gradué de la Universidad del Salvador, al igual que usted en la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Entonces, pues me emocioné mucho cuando vi que el doctor la iba a tener como invitada. Yo sigo su página de TikTok del doctor Rivera. Gracias. Mi Mm, pregunta, doctora, es, yo actualmente me estoy preparando para el Step 1, pero yo aún no he agendado mi cita para ok. el schedule de mi examen. Mi pregunta es si usted lo hizo desde un inicio que empezó a estudiar para el Step 1 o ya estaba como a mediados de su schedule de estudio cuando usted eh, agendó la fecha. Yo no recomiendo que agendes tu examen mientras no sepas que lo pasas, porque si tú te dan un periodo de extensión de 3 meses, creo yo, que en ese tiempo tú puedes moverlo, pero si te pasas de esos 3 meses, tienes que pagar los $1,000 de nuevo. Entonces, es un riesgo bien grande. Y la otra es que si tú te metes al examen y no estás lista, lo puedes dejar. Entonces, tienes que volver a pagar eso. Bueno, no son $1,000, son como 900 y algo, casi $1,000. Sí. Este, entonces, yo creo que es mejor que tengas todo preparado para antes de tomarlo, que te tomes un Airbnb y si ya tú sientes que tomaste o que agarraste el score deseado para ti, porque todos tenemos diferentes goals, ¿verdad? Diferentes metas. Entonces, si tú agarraste el score que te funciona a ti, entonces tomes el examen en las próximas 2 semanas o 3 semanas. Y ahí es cuando tú pones fecha, porque si no te va a tocar estarlo cambiando, cambiando, cambiando. Y lo vi en muchas personas. Sí. Este, yo no lo hice, pero pues mi score 1 no es tan alto. Así que yo no tengo pena en decirlo. O sea, yo saqué 208 en mi step 1, pero me arriesgué mucho. Entonces, creo yo que vale la pena esperar hasta que ya preparaste todo. No, de Sí, acuerdo. Muchas gracias. sí, Carla, Obviamente respondió Ujú. mi pregunta, doctora. Gracias. sí, exactamente. Yo pienso igual lo que piensa aquí la doctora. La diferencia, o bueno, yo creo que puedes iniciar el proceso. El proceso de obtener el número y mandar todos tus documentos, eso lo Ujú, puedes iniciar, pero agendar el examen yo no lo haría o yo nunca recomiendo que lo hagan hasta que estén ujú, pasando los NBMEs. Yo digo, mínimo ujú, uno, al menos de que pases del MMI como que con una calificación 230, 240, definitivamente, escríbete, estás listo. Pero si estás sacando como ujú, que 200, 205 hasta 210, ujú, espérate a que pases un segundo MMI y entonces ya te puedes registrar para el examen. Es lo que yo pienso. Porque si no, sí, exactamente, pierdes el dinero. Y la verdad, si ujú. yo no me siento listo para el examen, yo preferiría perder el dinero que tomar el examen y reprobarlo. Esa es mi opinión. Sí, No sé qué piensan ustedes, pero reprobar un examen se ve muy mal. Este, y sí, se ve mal en los ojos de los programas. No de en los mis ojos, no en programas, mis programas, sí, sí. de los programas. En mis ojos no importa. En los ojos de los Sí, programas se ve mal. y es algo que tú vas cargando. O sea, las personas, incluso para conseguir rotaciones, la gente te pregunta, ¿cuánto tuviste en el primer examen? ¿Cuánto tuviste en el segundo? ¿Los pasantes en primer attempt o en segundo? Mm, Entonces, es algo que te lleva hasta, o sea, no solo a la hora de aplicar, y a la hora de aplicar es un peso enorme que te baja
y luego si consigues la entrevista a la hora del ranking también te baja. Sí. Entonces es mejor, como dice el doctor Rivera, como dice el doctor Rivera, es mejor esperarse hasta que ya uno sepa que sí lo pasa Sí, con el score que uno quiere. efectivamente. Bueno, ok, ahora sí va a ser la última. Okay. Para medicina interna, Está ¿como cuántas bueno esto. investigaciones se requieren? Sí, es que yo te digo, tengo un TikTok, nunca te he dicho, es algo que inicié hace poco, lo inicié contestando estas preguntas, porque son preguntas que mucha gente tiene y a veces es difícil encontrar ciertas Ujú, preguntas. Por ejemplo, esto de cuándo me inscribo para el examen, es difícil contestar esa ujú, pregunta, al menos de alguien que ya tenga la experiencia. O por ujú, ejemplo, con JP estuvimos hablando sobre las visas, tuvimos toda una conversación de la diferencia entre la J1, la H1, los waivers y todo eso que es algo que la verdad es difícil a veces de encontrar. Am, y sí. Entonces, para medicina interna, ¿cuándo investigaciones se requieren? Yo tuve cero investigaciones y pude entrar. Pero varía de programa a programa. Varios programas te van a pedir más, son más enfocados en la investigación y te van a pedir que tengas más. En el programa al que yo entré no me pedían nada. Ahora que entré a urgencias, yo tenía como 5 publicaciones, pero nada relacionado a urgencias y es diferente. O sea, la verdad es algo que tienes que investigar y puedes entrar con 0, puedes entrar con, la doctora hizo 17. ujú. Así, pero era para neurología, así que un poquito diferente. Em, bueno, yo creo que desafortunadamente y tenemos 30 personas aquí. Nunca me di cuenta que había 30, pensé que había como 10. Saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la doctora por estar aquí con nosotros, por compartir su tiempo, compartir su conocimiento. ¿Algunas últimas palabras que tenga? Sí, pues muchas gracias, doctor Rivera, por haberme invitado. La verdad es que me siento muy, honrada porque me haya tomado en cuenta, y pues cualquier cosa que necesiten, escríbanme. Si yo no contesto de inmediato, vuélveme a escribir, porque a veces yo estoy haciendo algo, se me olvida. Creo que tengo algún tipo de attention deficit. Este, Así que vuélveme a escribir, eventualmente les voy a contestar. Sí, pues creo que me pueden escribir por Twitter o me pueden escribir por Facebook. Y si me encuentran en LinkedIn también, como Joana Cañengues. Sí, pueden hacer eso. Muchas gracias, Muchas gracias. y te Aileen, muchas felicito, gracias, Aileen. Gracias, y, gracias. Y y te luego felicito te por paso el el... video. Sí. Gracias, gracias. Y no sé si tienes TikTok. No bailo en los TikToks. Desafortunadamente todavía no. A lo mejor en algún punto llegaré al punto que voy a estar ahí bailando, pero hasta ahorita no. Ok, Este, y bueno, muchas gracias otra vez. Que tengas buenas noches. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. ok. Buenas Gracias. noches, Bye. adiós.